Buenos días, familia. Acompáñenme a leer la palabra que se encuentra hoy en Hebreos, capítulo 4, versos del 14 al 16. Amén. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Es un gozo cantarte. Es un gozo declarar que no hay nada más hermoso que tú. No hay nada que llene nuestras almas más que tú. No hay una fuente de mayor deleite que tú. Y lo que deseamos es experimentar eso en alguna proporción en esta mañana. Te hemos cantado con el corazón y con esa misma disposición ahora estamos listos para oírte. Así que, Señor, no nos niegues esa bendición. Háblanos. Háblanos al corazón. Háblanos tan profundamente que ninguno de nosotros salga de aquí en la misma condición como hemos llegado. Transfórmanos por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, pueden sentarse, iglesia. Buenos días a todos. Feliz domingo de la resurrección. Feliz domingo. Cristo ha resucitado. ¿Saben qué? Nosotros en este día, como decía el pastor Michael, es una celebración histórica. Celebramos esa victoria. Nos reunimos como iglesia para recordar y celebrar ese poderoso triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte y sobre el pecado. Pero aún en medio de esa alegría, en medio de esa esperanza tan real que eso representa, nosotros también celebramos conscientes de que nuestra vida está llena de desafíos, está llena de dificultades. Y muchas de esas dificultades a veces nos distraen, nos hacen olvidar la real victoria que hemos tenido en Cristo. Por eso en esta mañana, mientras reflexionamos sobre el significado profundo de lo que es que Cristo resucitó, yo quisiera hacer un énfasis especial que como efecto de esa resurrección hoy está disponible para nosotros. Yo quiero hablarle de una invitación especial, quiero hablarle de una invitación divina que se extiende a cada uno de nosotros y la invitación es esta, que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia. Yo no sé cuál ha sido la invitación más especial que tú has recibido. No sé, todos nosotros tenemos desde niños hasta adultos. Déjenme compartirle una de las invitaciones más especiales que yo he tenido en mi vida. Ustedes saben, yo he estado muy ligado al béisbol profesional, yo soy dominicano, tienen que entender eso. En el 2019, yo fui invitado al evento más importante del béisbol en el mundo, que es el Juego de Estrellas, que se realiza aquí en los Estados Unidos. Para darle una idea, para usted estar en ese juego, usted tiene que ser absolutamente un fenómeno. Ahí están los mejores jugadores del mundo. No importa en cuál equipo tú juegues, si eres de lo mejor, te invitan a este juego, que es de exhibición, es de celebración. Ahí está todo el mundo entero conectado. Eso es como un Super Bowl, o eso es para los que son fanáticos del otro, como si Messi estuviera jugando. Más o menos es la idea. Yo quiero que ustedes entiendan. Uno de los jugadores que fue invitado al Juego de Estrella por su excelente desempeño, él entendía que yo era como su papá. Él no tuvo padre presente y en mi trabajo como pastor del equipo, él me dijo, usted es mi papá. Cuando lo invitan al Juego de Estrella, la invitación viene con esta posibilidad, también trae tu familia. O sea, los jugadores
Señores, eso es una alfombra roja, literalmente, como si es Hollywood. Y él dijo, usted es mi papá. Yo quiero que usted me acompañe al Juego de Estrellas. Yo fui a este evento no como el público, no como un asiento bueno, importante. Yo fui como uno de los familiares de una de las estrellas que estaba jugando. Eso significa que yo tuve la oportunidad de estar en privado con todos esos jugadores. ¿Qué significa eso? Bueno, la Morena y yo fuimos hospedados en el mismo hotel de los jugadores. Nosotros pudimos compartir los mismos restaurantes con ellos. O sea, yo estaba en una mesa, me pasaba a la otra, ahí estaba Messi sentado, ahí estaba. Yo del hotel al estadio donde se jugó el juego, nosotros fuimos transportados en el mismo autobús de los jugadores. O sea, nosotros estábamos sentados con ellos, su familia. Para un dominicano, usted tiene que entender lo que esto significa. Eso fue algo muy grande, muy especial. Todavía, eso fue en el 2019, yo me sueño con eso. Y yo en el buffet de cosas, por ejemplo, usted se imagina a los colombianos y toda esa gente aquí, usted en el buffet y Messi está ahí, no, pasa Messi, ve tú primero. Así me tocó a mí así con algunos jugadores. Eso fue una invitación especial. Pero yo quiero hablarte esta mañana, no de una invitación a un juego de béisbol de estrellas. Yo quiero hablarte a una de las invitaciones más gloriosas que tú puedas jamás recibir en esta vida. Dios te invita a acercarte a Él. Dios, el Dios de los cielos y la tierra, el que creó todo lo que existe, te está invitando a acercarte a Él. Y esta no es una invitación que solamente es porque el momento de alegría o de celebración. Es una invitación que está abierta sin importar tu condición hoy. No importa si estás en dolor, en lucha, en necesidad. Es una invitación que nos recuerda que debido a ese evento que celebramos hoy, la resurrección de Cristo, por eso tenemos acceso directo a un Dios viviente, a un Dios amoroso, a un Dios que siempre está listo para escuchar nuestras oraciones, para proveer a nuestra necesidad. Hoy, en este día especial de la resurrección, yo quisiera que recordemos la importancia de acercarnos a ese Dios con confianza en medio de las circunstancias de la vida. Nosotros vamos a recordar en esta mañana que esa tumba vacía es un recordatorio poderoso porque ningún problema entonces ya es demasiado grande. Por causa de que Jesús no solamente murió y resucitó, ninguna carga como creyentes debiera ser demasiado pesada. Ninguna situación está más allá del alcance de la gracia de Dios. Ninguna situación está más allá de su poder. Es una de las invitaciones más especiales que podemos recibir. Brevemente, en el contexto, aunque no se conoce a ciencia cierta cuál fue el autor de esta carta de los Hebreos, todavía es un tema de mucho debate entre los estudiosos. La carta sí fue dirigida a una comunidad judía cristiana. Probablemente estaban en Roma. Y estos destinatarios enfrentaban grandes presiones, grandes desafíos para abandonar su fe. Estaban siendo perseguidos. Y el autor de Hebreos, inspirado, quiere alentar a esos hermanos y trae como un tema especial el sumo sacerdote perfecto que es Jesús. Porque Jesús murió, porque Jesús resucitó, hoy está disponible para ellos. Y a lo largo de esta carta, ese es el tema central que se destaca. Jesús, nuestro sumo sacerdote perfecto. Aquel sacerdote no que tenía que morir cada año, sino que murió una sola vez, fue suficiente para pagar la deuda eterna de nosotros
Y ese sumo sacerdote hoy está disponible y nos da un acceso directo para venir a Dios. Dice el verso 14 y 15, aquí en nuestro texto, todavía la introducción. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, Él le dice a esa comunidad de hermanos perseguida, retengamos nuestra fe. Retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Él dice, debemos retener esa fe. El apóstol entonces, el autor inspirado, dice, ustedes están siendo probados, están siendo perseguidos. Tenemos un sumo sacerdote, un Jesús, un Hijo de Dios que trascendió los cielos. Y por causa de eso, tenemos acceso directo a Dios. Y aquí está la invitación que será el tema de estudio para nosotros en esta mañana. Dice el verso 16. Teniendo por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hebreos 4:16. Yo quisiera exponer el texto con lo siguiente encabezado. Primero, el motivo de la invitación, porque dice por tanto. Luego, el contenido de la invitación. Dice acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Y finalmente, ¿cuál es el propósito de la invitación? Para que hallemos gracia para la ayuda oportuna. Vamos entonces al motivo de la invitación. Él dice, por tanto. Y cuando decimos motivo, lo que queremos indicar es, ¿cuál es la causa para extender esta invitación? ¿Qué ha sucedido que el autor inspirado dice, tenemos razones para hacer? Bueno, la conexión está en el contexto, como hemos leído. Jesús, el sumo sacerdote, dice que trascendió los cielos. De ninguno de nosotros se va a decir eso. De ningún hombre que se autoproclama como Dios, como oraba el pastor Michael. Estamos hablando de un Cristo que es único, es poderoso, es fuerte, es glorioso, es único en su clase. Trascendió los cielos. Pero también dice que puede compadecerse. Sensible, es tierno, es amoroso. Ese es nuestro Cristo. Él es profeta, sacerdote, rey. Él es Dios encarnado. Ya lo tenemos. Jesús murió, Jesús resucitó por nosotros. Su obra de salvación nos ha sido otorgada por gracia. Y esta es la invitación. Acerquémonos. Porque Cristo ya lo hizo. Ese por tanto, entonces, es extremadamente importante. Él es, en el idioma original, esa expresión que se traduce aquí, por tanto, es una conclusión lógica. Es como alguien está hablando de algo y hay un resultado que es necesario. En base a lo que he dicho, aquí está la conexión. Miren conmigo en el contexto, Hebreos capítulo 3. Todo esto es importante para que lleguemos a la invitación. Hebreos capítulo 3, verso 1 al 4. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús. ¿Saben lo que es considerar? Tómenlo en cuenta, piensen, analicen lo que ha hecho. Hablen de Él, reflexionen acerca de su obra. Consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel a lo que designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa, porque toda casa hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Basado en eso, y basado en toda la exposición que sigue en ese capítulo, entonces ahora el autor dice, por tanto. Ahí está la conexión. Jesús es sumo sacerdote. Jesús es superior a Moisés, a cualquier otro sacerdote del Antiguo Testamento.
Y él dice, por tanto, ese es nuestro Salvador. Él lo logró. Él se ofrece como sacrificio perfecto. Está disponible. Dado que es lo que es, entonces haz uso de tu privilegio. Esa es la idea. Porque Jesús murió y resucitó. Por tanto, ahora ven, acércate más a Dios. Es una conclusión natural. Ese es el por tanto, el motivo. Ahora, en segundo lugar, el contenido de la invitación. Por tanto, ¿qué? Y él dice, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Cuando usted recibe una invitación para lo que sea, más o menos las invitaciones giran en torno a lo mismo. Tenemos un aniversario como iglesia. Por tanto, vamos a reunirnos a cantar. ¿Qué es el evento en sí al cual nos está invitando? Bueno, hay varias cosas aquí que se dicen. Primero, hay una acción que se espera cuando tú recibas esa invitación. Dice, acerquémonos. La palabra en el original proviene de algo que implica una aproximación cercana y personal. El autor de Hebreos está llamando a acercarnos. Es una acción deliberada. Es una acción consciente. Es buscar esa presencia de Dios. Es un llamado a venir más cerca, a tener intimidad, a tener comunión, porque Él está disponible, está accesible. Cuando nosotros estamos hablando con alguien de confianza, sea un hijo, un familiar o un buen amigo, y no escuchamos bien, entonces una persona dice, acércate, ven, acércate. Vamos a eliminar esta distancia. Quiero tenerte cerca, que te pueda tocar. Yo recuerdo a mi mamá que usaba mucho esa expresión. Hijo, acércate aquí. Como tú me estás hablando de muy lejos, como si yo soy alguien extraño, acércateme. Eso tenía varias connotaciones, pero usualmente era buena. Ese acto, cuando te dice acércate, dejar de lado cualquier obstáculo que pueda mantenernos alejados. Es avanzar hacia algo. Miren, hasta cuando nos enseñan los principios fundamentales de la física en la escuela primaria, una de las cosas que yo aprendí temprano es, por ejemplo, dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo porque chocan. Y la otra ley de la física es que si usted está en un lugar y quiere ir a otro, usted tiene que dejar el lugar donde está y moverse hacia el otro. Usted no puede estar en dos sitios al mismo tiempo. Usted no es omnipresente. Ese es el problema a veces que tenemos, que queremos ser omnipresentes. Usted quiere estar en la iglesia, quiere estar allá al mismo tiempo y llega tarde a todos los eventos. Es uno, moverse. Hay que abandonar. Eso es muy importante lo que está aquí implicando. Si te vas a acercar a alguien o a algo, tienes que renunciar a donde estás. Eso implica un movimiento. No puedes acercarte y quedarte donde estás. Eso no va a funcionar así. Tienes que moverte. Dejas para acercarte. El autor de los Hebreos presenta a Jesús como sumo sacerdote, quien entiende todo eso, nos invita a acercarnos. Es como si dijera, está la puerta ahí, no que te quede tan distante, sigue caminando, acércate a ese Dios. Esa es parte de lo que queremos enfatizar. Hoy Dios nos dice, acércate, ven. ¿Por qué estás tan distante? Como si fuéramos extraños. ¿Por qué dices que reconoces lo que soy, que me amas por lo que he hecho por ti y lo que hago y prometo, y aún estás tan distante? ¿Qué nos pasa a nosotros los padres con los hijos, a los que son padres aquí? Sobre todo los que son padres de adolescentes. ¿Qué pasa si un adolescente llega, no saluda, no dice ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches? Entra y sale, se va a la escuela o a la universidad, regresa y solo habla cuando necesita algo.
Solo viene a decir, ¿sabe qué, papi o mami? Necesito que me paguen, necesito dinero. ¿Qué usted, como padre, qué usted va a sentir? Entonces, ese es parte del problema que experimentamos en esta presente generación. No hay familias. Lo que hay es roommates bajo un mismo techo que a veces se juntan en la televisión. Pero ahí no hay nada de cercanía, ni nada de eso. Lo segundo, no es solamente que Dios dice acercarse. Hay una actitud que está en el texto. Dice con confianza. Eso es muy importante. No es solo acercarte, solo pudiera ser cualquiera. Es acercarte con confianza. La palabra en el original, que se traduce como confianza aquí, denota hacer algo con libertad. Poder hablar abierta y audazmente. Esa ausencia de temor. No hay reserva. Esta palabra sugiere una relación íntima, cercana con Dios. ¿Saben por qué? Porque estamos seguros con Él. Estamos seguros de su amor, estamos seguros de su gracia, estamos seguros de su soberanía. No se trata simplemente de una confianza pasiva, sino de una confianza activa que se expresa en una relación con Dios. ¿Saben qué? A veces nosotros observamos los niños hablan mucho de los adultos. ¿Saben que una vez yo estaba en una iglesia y decía a alguien, no me gusta la escuela dominical, porque a mí no me gustan los niños? Y yo le dije, ¿no te gustan los niños o a los niños no les gusta tú? Los niños saben a quién se acercan. Cuando hay personas que no le transmiten esa confianza, y a veces los padres, ve, saluda a tu tío, el tío que es raro, todo el mundo tiene un tío raro en la familia. Ve, el niño, no, y uno, pero tiene que saludarlo. Nosotros no nos acercamos a alguien que no nos inspire confianza. Al revés, la sabiduría dice, mantente distantes. Yo quiero que ustedes entiendan el desafío particular que era para esta iglesia, este grupo de hermanos, esta carta. Estos destinatarios le estaban diciendo que se acercaran con confianza, pero era un desafío muy grande, era algo muy difícil. Ellos estaban sufriendo. Ellos no estaban como nosotros aquí en un aire acondicionado. Esta gente estaban siendo perseguidos. Y en medio de esos desafíos, el autor les recuerda esta promesa. Tienen que acercarse con confianza. Podían venir a Dios con tranquilidad. Iban a ser recibidos con gracia y misericordia. El pastor John Piper, comentando sobre esto, él dice lo siguiente, dice, la base de nuestra confianza radica en la obra redentora de Cristo en la cruz. Como nuestro sumo sacerdote, Él ha abierto un camino directo hacia Dios que permite ahora que nos acercamos con confianza, sabiendo que Él nos va a recibir con amor, sabiendo que Él nos va a recibir con su gracia. Termina la cita. Entonces, oigan cómo dice la invitación. Ya que Jesús es un sumo sacerdote, ya que murió y resucitó, por tanto, vengan con confianza. Acérquense a Dios. No hay que temer. Jesús ya hizo provisión. Lo tercero que el texto dice es el lugar de encuentro. Dice, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. ¿Saben? Cuando hacemos una invitación, hay invitaciones que son tan confusas que no dicen ni siquiera dónde, qué va a ser. Usted ha visto invitaciones. Vamos a celebrar el cumpleaños de fulano que cumple tantos años y ya termina la invitación. Y uno tiene que llamar a la gente a decirle, pero ¿cuándo es? ¿Dónde? ¿Entiende? Esta es una invitación que dice acercarse al trono. La expresión trono de gracia que aparece aquí en este texto es única. No se repite textualmente en ningún otro pasaje del Nuevo Testamento.
trono de gracia. Déjenme decomponerla para que entendamos. Cuando se dice trono, entonces eso es poder. Cuando alguien usa la palabra trono, está hablando de soberanía, está hablando de grandeza, está hablando de autoridad. Es una contradicción decir acércate a un trono. Bueno, dependiendo. Un trono no suena nada bueno. Es como medio contradictorio decir que te acerque a un trono si tú crees que habrá juicio. Nadie va allí naturalmente. La belleza de la expresión es la segunda palabra. Dice trono de gracia. Entonces la disposición está declarada. Es mostrar gracia. Es mostrar misericordia a aquellos que se acercan a Él. Otra vez la ilustración de nuestros padres. Cuando yo estaba pequeño, saben que uno discierne mucho como cuál es la razón del llamado. Si mi mamá me llamaba por mi nombre completo, ya yo sabía que estaba en problemas. Entonces ella me decía, quiero hablar contigo. Y me llamaba Luis Enrique. Ya yo sé que algo rompí, algo salió de lo malo que he hecho. Entonces, hay veces que hay llamados que no nos dan confianza. Eso pasa aún como pastor. A veces hay una oveja que dice, pastor, quiero hablar con usted. Y por el tono, yo sé que no voy a decirme que el sermón estuvo buenísimo. Aquí hay un problema que vamos a tener que... Nosotros todos estamos discerniendo y leemos los gestos, escuchamos las palabras, las tonalidades y de ahí deducimos. Hay reuniones a las cuales uno va, que uno va asustado. Hay reuniones a las cuales uno va, que uno va feliz de la vida. Dependiendo de lo que tú asumes será. El trono es un trono de gracia. El encuentro no es con un juez airado. El encuentro es con un Dios amoroso. Es con un Dios compasivo. Lo otro no es un lugar físico. Es más bien una representación de un acceso directo. Dios está disponible. Su presencia está abierta. Gracias al sacrificio perfecto de Jesús en la cruz, hoy Dios nos dice, acércate a mi trono de gracia. Entonces hemos visto, primero el motivo, por tanto, hemos visto el contenido de la invitación, la acción esperada, acerquémonos, la actitud demandada con confianza, el lugar de encuentro, el trono de la gracia. Y en tercer lugar, el propósito de la invitación. ¿Para qué? Vamos a ir allá. ¿Cuál será finalmente el punto? Para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Esta es una invitación extraordinaria. Esta es una invitación maravillosa. De nuevo, sin importar dónde estés, sin importar tu condición espiritual, emocional, física, Dios nos ofrece recibirnos para bendecirnos. Recibirnos para bendecirnos. Hay varias cosas aquí importantes en esto. Primero dice que vamos a recibir misericordia. Esto es importante entenderlo. La palabra que se traduce misericordia aquí se refiere al acto de compasión de Dios, de perdón de Dios. Es un Dios compasivo que perdona a gente que está en necesidad, a gente que ha fallado, de hecho, a gente que ha transgredido su ley. Cuando nos acercamos a Dios con humildad y arrepentimiento, cuando nos acercamos a Dios lavados por esa sangre preciosa de Jesús, Dios promete que vamos a recibir misericordia. Esta misericordia es un regalo de Dios que nos libra del castigo que merecemos. Restaura nuestra relación con Él. Dios nos muestra su sonrisa. Uno de los regalos más hermosos que Cristo compró en la cruz fue este.
En vez de un juez, tenemos un Padre. En vez de juicio, recibimos misericordia. Pero eso no es lo único, dice el texto, y hallemos gracia. Esa no es la misma palabra. Son dos palabras muy diferentes. La gracia es el favor no merecido. Gracia es un amor inmerecido de Dios hacia nosotros. Cuando nos acercamos a Dios con fe, no solamente recibimos perdón, sino también recibimos su gracia. Esta gracia nos capacita para vivir una vida santa a Dios, nos fortalece en tiempos de prueba. Esta gracia nos llena de gozo y paz en las dificultades. Jesús dice, es una excelente bendición. Déjeme graficarle la relación entre misericordia y gracia, porque es importante, es el paquete completo. Es todo incluido. La misericordia y la gracia están estrechamente relacionadas en la obra redentora de Dios. Cuando es misericordia, entonces el enfoque es Dios nos perdona. Dios nos libra del castigo. Cuando es gracia, es más allá. Dios nos da su favor. Dios nos regala de nuevo su disfrute. Nos da la bendición que no merecemos. Imagínense una persona que comete un acto bastante feo y lo llevan a un juicio. Entonces hay alguien que está escuchando el juicio, conoce a la persona y dice, ¿saben qué? Yo voy a pagar por lo que sea que él cometió para que lo liberen. Entonces misericordia es, lo perdonan. Pero ya usted tiene un label, como dicen los americanos. Usted es un inadaptado, inaceptado en ningún sitio. Es más, si vive en un vecindario, a los vecindarios le avisan. Todo el que vive ahí. Cuando yo estuve en Minnesota, yo estuve estuve trabajando a la Universidad de Minnesota, que trabajaba personas que habían cumplido condena. Entonces en el proceso había que reintegrarlos. Después son condenas de 10, 15, 20 años. Entonces había un proceso de inducción, así se le llamaba. Y esa persona, una de las dificultades más grandes, sobre todo por el delito que cometaban, es que donde quiera que ellos vivieran, todo el mundo sabía lo que habían hecho, por ley. De hecho, si ellos llegaban a un sitio, y ese sitio no sabía, por ejemplo, una iglesia, si ellos llegaban a la iglesia, ellos debían decirle a los pastores, yo soy un ex convicto, estoy en un proceso. Ellos tenían, si no la ley volvía sobre ellos. ¿Se imagina la vergüenza? Entonces, sí misericordia, pero ahí no había gracia. Lo que Dios hace es esto. Además de perdonarnos por lo horrible que hemos hecho, Dios dice, además te voy a premiar. Te voy a dar lo que no mereces. Eso es gracia. Perdón y bendición. Todo junto. Cuando están juntas, la misericordia y la gracia, lo que hacen que nos hablan de ese Dios tan especial. Es un Dios compasivo. Es un Dios amoroso. Es un Dios que no trabaja a la mitad. Dios nos da una provisión completa. Todas nuestras necesidades son cubiertas. El regalo más hermoso que podamos recibir en esta vida es misericordia y gracia. Las dos cosas. ¿Quieren ver un ejemplo? El rey David. Miren conmigo en el Salmo 51, por favor. Todos ustedes están familiarizados con la historia del rey David. David cometió un grave pecado. Cometió adulterio con Betsabé. Participó conscientemente en la muerte de su esposo Urías. Y cuando uno de los profetas de Dios, el profeta Natán, confrontó a David con su pecado, entonces él vino eso a su vida, reconoció su culpa, su arrepentimiento. Y el Salmo 51
es uno de los salmos más especiales en mostrar cómo es un verdadero arrepentimiento. David expresa su dolor. Como decía el hermano Fernando cuando estaba aquí al principio hablando de lo que creemos. Nosotros creemos en el arrepentimiento, pero primero que experimenta dolor por lo que se ha hecho. Y él clama a Dios. David conocía a Dios. Se decía de él que él tenía el corazón como el de Dios. David sabía lo que era Dios. Escuchen las palabras de David. Señores, yo le estoy hablando no de una persona que está confundida cuál carrera va a estudiar en la universidad. Eso no es el caso aquí. Que si el tráfico de Florida es complicado. Estoy hablando de una persona que ha cometido uno de los pecados más horribles que hay. Y dice el verso 1, Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios. Piedad. Él no dice, haz justicia conmigo. No es eso. Ten piedad de mí, oh Dios. ¿Cómo? Piedad, ¿cómo? Conforme a tu misericordia. ¿Recuerdan la misericordia? Es perdón primero. Conforme a lo inmenso de tu compasión, yo quiero que tú borres mis transgresiones. Verso 2, lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado. Eso es misericordia. Yo quiero que me perdones como solo tú puedes hacerlo. Pero David sabía que eso no era todo. Él ahora busca gracia. Verso 10, crea en mí, oh Dios, ahora, un corazón limpio. Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, no me eches de tu presencia, porque David sabía que si Dios decía te perdono, pero lo echa de su presencia, eso es morir otra vez. Él quería algo más que lo perdonaran. Él quería su gracia. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. ¿Ustedes creen que David sabía lo que él estaba pidiendo? David reconoce su necesidad desesperada de misericordia de Dios. David clama por perdón, pero también restauración. Y a pesar de su gran pecado, David se atrevió a orar así por una sola cosa. David confiaba en la gracia abundante de Dios. Una gracia abundante para perdonar, una gracia abundante para restaurar a aquellos que se vuelven a Él con corazón arrepentido. Y saben que Dios respondió la petición de David. Dios le dio misericordia. Dios le dio gracia. Aunque las consecuencias de su pecado jamás pudieron borrarse. Porque todo pecado tiene consecuencias. Sin embargo, él experimentó misericordia y gracia. Este ejemplo es una excelente ilustración de lo que sucede con nosotros cuando nos acercamos a Dios con humildad. Cuando nos acercamos a Dios con arrepentimiento. Podemos recibir misericordia. Podremos hallar gracia para nuestra restauración. Otra cosa que el texto dice es la ayuda oportuna. Eso llama mucho la atención. Dice, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Algunas versiones de la Biblia dicen, para el oportuno socorro, para que nos ayude oportunamente. Esa palabra oportuno en el idioma original significa un momento apropiado, el momento preciso. Implica algo que ocurre exactamente cuando es necesario, sin demora, sin tardanza. Déjenme darle la ilustración. Una vez, cuando vivíamos en la República Dominicana, antes de mudarnos a los Estados Unidos, íbamos de viaje y adivinen qué, se me olvidó los pasaportes. Estábamos en el aeropuerto, todo muy lindo, era muy temprano, el vuelo era de madrugada, y llamamos, y se movilizó medio mundo, y alguien salió corriendo para el aeropuerto y nos llevó los pasaportes. El único problemita es que nos dejó el vuelo. Entonces, ¿hubo ayuda o no hubo ayuda? Sí, ¿fue oportuna? No. Sin embargo, en estos días
Señora, váyame conociendo como pastor. En estos días, la Morena y yo íbamos para un viaje a administración. Estamos en el aeropuerto de Miami. Y cuando estamos allá, todo lindo, muy bien. Y los pasaportes. Y la Morena me dijo, yo no lo puedo creer. ¿Tú no trajiste? Llamé al pastor Michael. Pastor, el pastor Michael fue a mi casa, abrió la puerta. Llegaron los pasaportes. Gracias a Dios, oportunamente. ¿Ven la diferencia? Hay ayudas buenas, pero hay ayudas buenas y oportunas. De esa es que Dios está hablando. Esto es muy poderoso lo que estamos hablando aquí. Escucha esto. Dios nunca llega tarde. Dios proporciona ayuda en el momento exacto. Cuando más lo necesitamos. Y lo más importante de esto es que no estamos hablando de un hermano que te está ayudando. Estamos hablando de Dios. Dios conoce los tiempos. Dios sabe exactamente lo que está pasando. No hay ninguna sola variable en la ecuación que Dios sea ignorante. Dios sabe cuándo lo necesitamos, qué necesitamos y cómo lo necesitamos. Nosotros no informamos a Dios. ¿Ustedes sabían eso? De nuevo, ustedes me han oído muchas veces decir, hay gente que ora, ay Señor, si tú supieras lo que me está pasando. ¿Cómo que si Dios sabe lo que te está pasando? Dios no solamente lo sabe, lo permitió. Dios está enterado antes que tú y que yo. Junta eso entonces. Ahora, si Dios lo sabe todo, si Dios maneja los tiempos, si Dios escribió la historia y Dios es ese Dios poderoso que reina en poder y Él da la ayuda oportuna, ¿por qué me voy a preocupar? ¿Por qué me voy a afanar? ¿Por qué voy a estar como agonizando? Tranquilo, perdón. Tranquilo, Dios da misericordia, gracia, la ayuda oportuna. Cuando lo necesita, Dios estará ahí. Cuando no creemos que el mundo se está hundiendo, Dios estará ahí. Dios no está tan distraído. Dios no está tan lejos que no pueda escucharnos. Dios no está tan ocupado que no pueda atendernos. Su gracia, su misericordia están disponibles en la ayuda oportuna. Y dice entonces el autor, por tanto, acerquémonos con confianza a ese trono de gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. ¿Qué aprendemos de aquí entonces? ¿Qué aprendemos de todo esto? Bueno, primero, déjenme hablar a los amigos que están aquí y nos visitan. Amigos, si todavía no conoces a Cristo, lo primero es, esta invitación es para ti. Esta invitación es para ti. Escucha esto. Tú no puedes seguir viviendo tan lejos de Dios. Eso no ayuda en nada a tu vida. Eso solo traerá angustia. Eso solo te traerá confusión. No tiene sentido que tú vivas tan distante de espaldas a Dios, ignorando tu Creador, ignorando a aquel que reina los cielos. Pero para que esta invitación sea posible, primero tú necesitas un Salvador. Un Salvador que te libre de la culpa, de la condenación, del pecado. Eso es lo que te separa de Dios. Lo que hoy te separa de Dios es la consecuencia de tus pecados. La única manera de tú remover eso del medio es confesando por fe, viniendo en humildad a Él. ¿Saben lo que celebramos hoy? Ya tú lo has oído muchas veces aquí. Hoy celebramos que Jesús no solamente murió,
sino que resucitó, que reina con poder. ¿Sabe lo que eso significa para ti? Eso significa que Jesús tiene lo que a ti te falta. Jesús puede hacer lo que tú no puedes hacer. Él puede lograr perdón para ti. Jesús tiene capacidad para salvar a aquellos que confían en Él. Amigo, esa es tu única esperanza. Esa es tu única esperanza en esta vida. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Te decimos, amigo, no vivas más ya alejado de Dios. Acepta esta preciosa invitación que hoy Él te ofrece a través de Cristo. Esa es la única manera como tú podrás celebrar hoy. Porque ¿de qué te vale celebrar que Jesús resucitó si todavía su muerte no ha sido efectiva para ti? La única manera de que la resurrección sea hermosa es si su sangre es hermosa. Tú necesitas ese perdón. Y hermanos, ¿qué aprendemos nosotros? ¿Qué aprendemos nosotros de esta invitación? Nosotros debemos cultivar una relación más íntima con Dios. Dios no está satisfecho con habernos dado a Cristo y tenernos distante. Como ningún padre estará feliz viendo a sus hijos distantes. Entonces necesitamos cultivar intencionalmente esa cercanía con Dios. Como decían los hermanos, esta mañana es un tiempo glorioso, los domingos a las 10 de la mañana. Estamos orando, eso es lo que significa, Señor, te amamos, te queremos estar cerca. Esa es la idea. No hay poder para nosotros si estamos distanciados de Dios. La única manera de disfrutar su gracia es cultivando más cercanía con Dios. Entonces Dios nos dice hoy, te quiero más cerca. Ven para acá. Yo soy un padre amoroso. Y esta es la pregunta. ¿Qué es eso que hoy nos separa de Dios? ¿Qué son las cosas que nos separan de Dios? A veces Dios nos bendice con algo y esa bendición se convierte en el obstáculo para amar más a Dios. Nos distraemos con las bendiciones. Dios es mejor que sus bendiciones. Dios es mejor que lo que Él da. Es una locura conformarnos con los regalos y despreciar la fuente. Dios es mejor que sus bendiciones. Él es la real bendición. Él mismo. En segundo lugar, vengamos con confianza. Es un trono de gracia. No estamos bajo condenación, sino bajo la gracia de Dios. Por tanto, no podemos permitir seguir viviendo con culpa y condenación de pecados no confesados. Eso es una locura. Si ya Jesús pagó, confiesa, arrepiéntete, libérate, acércate. No tienes que temer. Jesús pagó lo que había que pagar. Es un simple reconocimiento, no tienes que pagar. Ya está pago. Entonces debe haber confianza en eso. Es una promesa de perdón que ya fue sellada con la resurrección. Dios no puede mentir. Dios no nos puede decir a nosotros acércate con confianza y después venir con juicio. Eso es imposible. Y finalmente, hermanos, ¿saben cómo le llamamos a esta comunidad? Gracia sobre gracia. ¿Saben por qué? Porque creemos en eso. Lo creemos tanto que duplicamos el nombre en el título. Pero entonces, ¿exhibimos eso en nuestras vidas? Debemos extender gracia a aquellos que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Así como hemos recibido misericordia y gracia, igualmente Dios espera que seamos canales de bendición para otros. Entonces, hermanos, ese es el punto. Practiquemos el perdón. Practiquemos más la compasión hacia aquellos que nos rodean. Debemos reflejar a Dios. ¿Cómo somos nosotros? ¿Somos gente que la gente lo piensa para venir a hablar con nosotros porque tiene miedo? ¿O somos gente que la gente va a decir, claro, yo sé lo que voy a recibir, gracia, misericordia? Esta es una comunidad de gracia.
Entonces nosotros tenemos que ser más intencionales porque prevalezca esa gracia. Debemos imitar a Dios. Entonces, porque Dios nos recibe con misericordia y hallamos gracia, seamos más arriesgados para amar a los demás. Porque Dios nos recibe con misericordia y hallamos gracia, seamos más arriesgados para perdonar. Porque Dios nos recibe con misericordia y hallamos gracia en su trono, seamos más arriesgados para bendecir a otros, para ayudar a otros. Nosotros debemos ilustrar en la práctica lo que eso significa. Eso significa que debe reinar esa misericordia. Dios dice, es un trono de gracia. Seamos una comunidad que no esté salpicada por las dificultades, los conflictos, sino que sea fácil resolver las cosas. Porque la gracia lo hace fácil. Perdonar y restituir. Misericordia y gracia. Entonces, que estas verdades transformen nuestras vidas. Que estas verdades impulsen a vivir cada día en la plenitud de esa gracia, del amor de Dios. Así que, hermanos, mientras celebramos este día tan especial, mientras celebramos la resurrección de nuestro Señor, recordemos esta preciosa invitación a acercarnos con confianza al trono de su gracia. Que en este día pueda haber un recordatorio renovado de esa esperanza que tenemos en Dios, de ese consuelo que tenemos en Cristo, que nuestras vidas sean transformadas por la realidad gloriosa de su resurrección. Porque Cristo murió y porque Cristo resucitó. Por eso, hermanos, acerquémonos con confianza a ese trono de gracia. Dios promete que allí vamos a recibir misericordia y vamos a hallar gracia para la ayuda oportuna. Oremos. Padre, gracias de nuevo por tu palabra. Nos gozamos, Señor, en la obra que tú has hecho en nosotros. Qué agradecidos estamos de que tú nos recuerdes que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No tenemos que temer. No tenemos que temer a lo que tú dirás, a lo que tú pensarás, a lo que tú harás. Porque ya Cristo pagó. Ya toda la culpa y condenación fue cubierta. Entonces inspíranos a venir con confianza en ti. Ayúdanos a recordar que tú eres mejor que tus bendiciones. Ayúdanos a ser apasionados por experimentar más de tu presencia. Líbranos de esas cosas que nos alejan de ti. Ayúdanos a ser sabios para esta gran salvación. Y por aquellos que nos visitan, Señor, que hoy sea un día de salvación para nosotros. Que ellos puedan ver la hermosura de Cristo y puedan enamorarse de Cristo. Y te damos gracias y te bendecimos en su nombre. Amén.